Bueno, en esta ocasión vamos a explicar cómo rellenar un polígono con ayuda de la librería OpenGL o Glue.h. También tenemos aquí la librería de IOStream con el Using Namespace std, ya que utilicé unas ventanas para obtener información de algunos valores. También tenemos el ancho y alto de mi ventana. Esto es muy importante ya en constante, ya que tenemos que crear una matriz del tamaño de mi ventana. Entonces por eso aquí aparece como constante. También tenemos inicializados algunas variables enteras globalmente, unas flotantes y un booleano, que ya más adelante voy a explicar para qué sirve este booleano que está en estado 0, o sea, 0 es igual a falso. También tenemos una matriz creada de 5 por 2 que es para almacenar mis coordenadas, que en este caso, según la actividad que nos pedía, era almacenar máximo 5 coordenadas, o sea, un polígono de 5 vértices. Ahora, tenemos también algunas funciones ya conocidas como pintapixel, que ya hemos explicado en anteriores videos. Y vamos a empezar por el main. Entonces, el main. El main ya tiene, pues ya le hemos explicado varias veces que el código que utilizamos es para inicializar loot, también la posición y ancho de mi ventana, el nombre de mi ventana. También tenemos el glue mouse fun que va a recibir los datos, el glue orto 2D que es para mis coordenadas de la ventana, que en este caso mi coordenada 00 está en la esquina superior izquierda, y también tenemos el glue display func. Este nos lleva a una función llamada display, que realmente no tiene nada, pero es como más de rutinario, o sea, lo necesitamos para que nos pueda compilar el programa, y también el glue main loop. Ahora, vamos a explicar primero que todo nuestro mouse func, que nos va a llevar a esta función. Esta función ya anteriormente habíamos dicho que recibía 4 parámetros, pero esta es como la que más se vio modificada gracias a este problema. Ahora, aquí en esta función yo inicialicé dos variables short y también utilicé mi booleano, que aquí en este caso lo utilicé para que cuando el estado estuviera en falso es porque todavía no han ingresado ninguna coordenada, o sea, no hay ningún píxel pintado. Pero cuando fuera verdadero es porque ya hay una coordenada y empezamos a crear las líneas. Entonces vamos a mirar un segundo un ejemplo de cómo funciona esto. Ya que pues digamos cuando se crea el primer píxel ya empezamos a agregar los otros y a empezar a crear las líneas que nos van a crear el polígono. Entonces vamos a mirar esto. Y pues también aquí vamos almacenando las coordenadas que vamos obteniendo. Entonces digamos aquí en el primer píxel no va a pintar ninguna línea obviamente, pero cuando creamos el otro tienen que crear las siguientes líneas. Entonces como podemos ver aquí ya se creó. Entonces vamos a explicar más a detalle este código. Entonces aquí podemos ver estos enteros inicializados ya en su función, que x1 va a tomar el valor de la coordenada de x y y1 en la coordenada de y. Aquí los vamos a almacenar en nuestra matriz. ¿Cómo los vamos a almacenar? Ya vamos a ver el paso a paso de cómo va a funcionar esto. Entonces, aquí, como va a ser la primera coordenada que vamos a ingresar, entonces nuestro estado, como podemos ver, va a ser falso. Entonces, esta función, esta condicional sí va a cumplir. Entonces podemos ver que aquí va a entrar, y como fue un clic izquierdo, también va a entrar, va a cumplir. Entonces podemos ver que x1 va a tomar el valor de x y y1 va a tomar el valor de y. Y acá en nuestro espacio 00 de nuestra matriz, que podemos ver i0 y j0, se va a almacenar x. Entonces podemos ver que en 00 va a ser igual a x. Y vamos a aumentar en j. ¿Para qué? Porque la segunda fila va a ser para las coordenadas de y. Entonces, aquí podemos ver que nos va a almacenar en la posición 1, 0 la coordenada de y, que va a ser 58. Entonces aquí nos la está almacenando.
Entonces, ¿para que esté j menos menos? Para reiniciar la y de alguna manera. Entonces aquí va a quedar en la posición 1, 0, que va a ser la siguiente casilla para poder almacenar las otras coordenadas. Aquí, como ya ingresamos el primer píxel, nuestro estado del condicional y del booleano va a ser verdadero. Y nuestro contador, que podemos ver acá, nos sirve para tener como un conteo de cuántas coordenadas estamos ingresando. Entonces, pues, por el momento hemos ingresado, vamos a mirar, true, y hemos ingresado una coordenada, como podemos ver. Entonces aquí ya podemos ver que se nos ingresó correctamente. Pero aquí vamos a ver que cuando vamos a ingresar con otro clic izquierdo, ya no va a ingresar acá, porque ya no es la primera coordenada. Nuestro estado ya es verdadero. Por tal razón, va a venir acá a verificar que va a ser un clic izquierdo. Y como lo ves, el x2 va a tomar la coordenada que se tomó ahí en ese píxel y pues y2 también. Y aquí funciona igual que el anterior. Vamos a almacenar en nuestra matriz nuestras posiciones que podemos ver acá. Ahora, pintamos el píxel, obviamente. Y aquí es muy importante. Cuando el contador va a ser menor a 2, o sea, este va a ser la segunda coordenada, nos va a pintar con nada más las dos coordenadas que tenemos, que es x1, y1 y x2 y y2, que fueron las que acabamos de ingresar. Y nuestro contador va a aumentar porque pues es una coordenada más que colocamos. Entonces pues aquí entra porque el contador es menor a 2 y nos va a pintar bien la coordenada y nos va a pintar la línea, que fue algo que se me pasó acá, que va a pintar la línea acá. Y para pintar la línea, este código ya lo habíamos explicado anteriormente, pero para este caso tuvimos que tener una pequeña modificación, ya que creamos una matriz con de ancho y alto de 250 y 250, que es toda nuestra ventana. Y esta matriz está compuesta por ceros. En el momento en que se pinte una línea, ya sea eh, con X independiente, Y independiente, o sea, no importa, digamos, esto porque pues esto ya lo habíamos visto en las funciones anteriores, en videos anteriores. Lo único que la modificación que le hice fue que cada vez que pintara un píxel en nuestra matriz llena de ceros que es de nuestra ventana, lo va a cambiar por el valor de 1. Entonces, esto como lo podemos ver aquí en nuestro void coordenadas, en donde yo pinté cada una de mis coordenadas. Entonces, ahorita vamos a mirar y vamos a comprobar lo que estoy diciendo. Listo, ahora vamos a pintar otro píxel. Aquí, digamos, para conformar un polígono necesitamos más de 2 vértices. Por tal razón, aquí, digamos, me mandaba directamente a pintar la línea, pero no a cerrar el polígono. Aquí almacenamos en nuestra matriz. Y aquí como contador ya no es menor a 2, sino que ya habían dos píxeles antes pintados. Por tal razón necesitábamos pintar el que se había pintado anteriormente con el nuevo que estamos ingresando. Por eso es que AX y AY van a tomar este valor, donde M y menos 2J va a ser nuestro anterior valor. Por eso es que está inicializado de esta manera. Y en vez de mandar x1 y y1, estamos mandando a x y a y, que es como nuestras nuevas coordenadas de x1 y y1. Y obviamente, pues mandamos nuestras coordenadas que acabamos de inicializar, que son estas. Entonces, aquí pues podemos ver esto. Y así es como está funcionando el código. También vamos a explicar un detalle que es de esta parte para poder cerrar nuestro polígono. Si nosotros queremos, digamos, hacer el polígono de 5 vértices,
debemos completarlo solo con clic izquierdos. Pero si digamos en este punto yo ya lo podría cerrar porque ya tiene más de 3 vértices o 3 vértices, sería con clic izquierdo. Y para esto se hace esta condición, para que cuando el usuario quiera cerrarlo con 3 o con 4 vértices lo pueda hacer sin ningún problema. Entonces vamos a mirar un segundo esto y vamos a quitar un segundo de este punto de interrupción para poder ver. Entonces en este momento lo voy a hacer solo con clic izquierdo para crear un polígono de 5 vértices. Y bueno, aquí digamos se me inicializó un segundo. Y entonces solo con clic izquierdo voy a tener mis 5 vértices. Pero si yo quiero que sea de 3 o 4 vértices, nada más tengo que crear estos y con clic derecho vamos a cerrar el polígono. Y acá podemos ver lo que estaba diciendo de la matriz. Que que cada vez que se pintara un píxel me cambiará el valor de 0 por un 1. Y aquí podemos comprobarlo. Ahora, ¿qué más podemos explicar? Después de todo esto, dependiendo de que si el usuario quiere 5 vértices o menos, me va a mandar al pintapolígono, que aquí está referenciado. Entonces, vamos a ir al pintapolígono, que está por acá. Del pintapolígono nos va a mandar a coordenadas. Estas coordenadas, ¿qué hacen? Esto nada más me muestra que está tomando mis 5 coordenadas, mis 4 o 3 coordenadas. Que 3 coordenadas es lo mínimo que se necesita para poder crear el polígono y poder obviamente rellenarlo. Aquí pues están mis coordenadas en X, coordenadas en Y. Y acá yo tengo para poder ver ya digamos toda mi matriz llena de ceros y unos, pero con un pequeño detalle, que se ven los límites. Los límites, ¿qué hacen? Los límites están por acá y estos límites lo único que me ayudan a hacer es por ejemplo, mi ventana es de 250 por 250, pero al momento de yo crear mi polígono, mis límites me van a referenciar como una pequeña ventana donde los límites de X y Y van a ser los últimos píxeles del polígono, como podemos ver acá, que el último uno está acá, el último uno está acá y el último uno está acá. ¿Esto para qué? Para que el programa no tenga que recorrer toda mi ventana, sino nada más como una pequeña sección en donde está mi polígono y pueda rellenarlo mucho más rápido y fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Acá hay unos pequeños condicionales que para cuando sea el contador igual a 5, o sea, haya 5 coordenadas, las organice de mayor a menor y así poder saber mis X máximos, mínimos, Y máximos y Y mínimos. Estos son unos pequeños for que organizan mi vector. Aquí podemos ver que con el ejemplo que ya había hecho. Entonces, aquí tengo mis coordenadas que tomé, son 3 coordenadas, bueno, 5 coordenadas, pero 3 que realmente tomo. Y como fueron menores a 3, no, iguales a 3, perdón, va a entrar acá. Y aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Acá me las va a organizar. Entonces, de forma ordenada va a quedar 175 que es el mayor, 146 que es el mediano y 125 que es el menor. Y lo mismo va a hacer con las coordenadas en Y. Y así voy a obtener mis límites para mi relleno de polígono. Ahora vamos a ver acá. Bueno, el ordenado me va a mandar otra vez las coordenadas y para poderlas mostrar y para poder ver que sí está funcionando. Ahora regresamos aquí al pintapolígono, donde vamos a tener inicializado un identificador que va a ser igual a 0, un x1, y1, x2 y y2. Para como dice su nombre, me va a rellenar el polígono como con una secuencia de líneas que ya vamos a explicar. Entonces, lo vamos a explicar acá con la imagen rápidamente y luego en el código. Entonces, cada vez que el programa encuentre un píxel
o sea, un 1, porque cada vez que pintamos un píxel recordamos que estamos cambiando el valor de 0 por un 1. Entonces estos 1 representan el píxel, como podemos ver acá, que esta matriz es la misma que tenemos acá en nuestra ventana coloreada. Entonces, cada vez que encuentre un 1 y enseguida un 0 y puede ser como un 0, varios ceros, por ejemplo, y luego un 1, me va a pintar una línea. Pero digamos, si hay un 1 seguido y otro 1 seguido, que es lo que me va a identificar este entero, que lo estoy utilizando en todo el código, pues no me va a pintar nada. Pero siempre debe haber ceros intermedios entre los píxeles para poder crear nuestra línea. Si no está, sin este identificador, no nos va a pintar la línea correctamente, ya que nos va a dar algunos fallos por unos continuos o píxeles continuos. Entonces, vamos a mirar. Entonces, ¿para qué eran los límites? Aquí ya lo podemos ver. Entonces, los límites es para que se cree una pequeña, o sea, entre comillas, matriz que rodee nuestro polígono y empiece a recorrerlo desde ahí. Por ejemplo, J va a ser igual al Y mínimo y va a recorrer hasta que sea menor o igual a Y máximo. Lo mismo con Y. Esto va a pasar exactamente lo mismo con Y, que va a empezar desde el X mínimo hasta el X máximo. Y así no tiene que recorrer toda la matriz de mi ventana, que serían 250 datos. Entonces sería como un trabajo muy arduo para el programa para la respuesta de este. Entonces es mejor tenerlo así y va a tener una mejor respuesta. Entonces, vamos a acá tener varios condicionales que nos van a identificar lo que yo ya decía, que el identificador que sea menor o igual a 2, y aquí es muy importante. Entonces vamos a abrir, bueno, vamos a hacerlo con otro ejemplo. Entonces, aquí. Entonces, vamos a mirar. ¿Esto qué es lo que hace? Cuando en la matriz, en la posición JI, que ya empieza desde este 0, encuentre un 1, sea igual a 1, el identificador va a trabajar acá para mirar que estén seguidos o no estén seguidos. Entonces, como acá está seguido, pues no va a entrar y no va a pintar. Pero, por ejemplo, cuando el identificador encuentre el 1, que es acá, que es en esta posición, luego el 0, que está acá, o sea, digamos la posición después del 1, o sea, J y más 1 va a quedar en el 0, va a ser igual a 0, entonces si cumple, esta coordenada la va a tomar estos valores, x1 va a ser igual a y y1 va a ser igual a j, y el identificador va a aumentar. Y también, y aquí es para que cuando sea, o sea, que cuando la línea encuentre otra vez otro 1, va a dejar de pintar. Por ejemplo, digamos aquí 0, 0, 0, 0, 0, 1. Aquí, si el siguiente 0, entonces va a empezar a pintar. Hasta que encuentre otro 1. Entonces sería este 1, va a trazar la línea. Y así sucesivamente con cada espacio de la matriz. Entonces, así funciona básicamente nuestro programa. También, ¿qué falta por explicar? Pinta línea, los falsos y verdaderos y nada más. Así sería nuestro pinta polígono. Lo mismo está, o sea, para poder pintar nuestro polígono en nuestra ventana utilizamos el mismo método, pero aquí caemos en un pequeño detalle, que si el polígono es demasiado grande es mejor no pintarlo en nuestra ventana, porque va a tener el fallo de que son muchos valores y pues los valores claramente no van a caer en la ventana. Entonces pues esto era más como de referencia para mirar que nuestros límites están funcionando. Entonces podemos omitir esto y dejarlo como opción para el usuario. Y ya, este trabajo fue realizado por Brian Becerra y Fernando González.
Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Y pues vamos a, antes de irnos, vamos a comprobar de que si sirve de cualquier manera nuestro código.